Ok, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro video explicativo de cálculo integral para sumas de Riemann. Entonces, vamos a recordar esta parte que ya vimos en los conocimientos previos, donde vamos a encontrar la definición que les mencioné en el video pasado, ¿ok? Entonces, vamos a definir a la suma de Riemann como la suma de la función evaluada en un punto muestra por la distancia de los puntos en la partición. La suma de la función evaluada en un punto muestra por la distancia de los puntos en la partición, que se representa con delta de xy. ¿Ok? La suma de la función evaluada en un punto muestra por la distancia de dos puntos en la partición, que es esta parte. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar un ejemplo de una suma de Riemann para particiones irregulares primero. Vamos a tener este ejemplo. Dice, considere la función f de x al cuadrado menos x y una partición P del intervalo 0,2 formada por los puntos x0 es igual a 0, x1 es igual a 1 medio, x2 es igual a 3 cuartos, x3 es igual a 1, x4 es igual a 3 medios y x5 es igual a 7 cuartos y x6 es igual a 2. Considere los puntos muestra x1 asterisco 1 tercio, x2 asterisco 3 cuartos, x3 asterisco 7 octavos, x4 asterisco 4 tercios y x5 asterisco 5 tercios, así como x6 asterisco 9 quintos, en los respectivos subintervalos determinados por la partición. Hay que calcular entonces la suma de Riemann. Vamos a realizar una serie de pasos para poder realizar nuestro ejercicio, ¿ok? Entonces, nuestro paso número 1 va a ser identificar la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para sumas de Riemann? La tenemos en la diapositiva anterior, que va a ser la sumatoria de la función de x1 asterisco por delta de xy, ¿ok? Y vamos a recordar entonces que delta de xy es igual a xy menos xy menos 1, ¿ok? Entonces, primero identificamos nuestra fórmula y recordemos entonces lo que significa delta de xy. Como segundo paso, va a ser precisamente de esta función, de esta fórmula, definir las delta de xy, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a llevar nuestro ejemplo para que podamos ir elaborándolo. Entonces recordemos que delta xy es la distancia entre dos puntos en la partición del intervalo. ¿Ok? Entonces, nos vamos a llevar nuestro ejemplo para que podamos aquí está nuestro ejemplo, ¿ok? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar delta de x, perdón, delta de x y, entonces, perdón, delta de x. Entonces vamos a elaborar. Delta de x1 va a ser igual a x1 menos x0. Es decir, el valor de x1, que sería un medio, menos x0, que vale 0. Por lo tanto, un medio. ¿Ok? Ahora, para delta de x2 va a ser x2 menos x1. ¿Cuánto vale x2? 3 cuartos. ¿Ok? Entonces, 3 cuartos menos x1,
que vale 1/2. Y eso nos va a dar como resultado 1/4. ¿Sale? Ok. Para delta de x3 va a ser x3 menos x2. ¿Cuánto vale x3? 1. ¿Cuánto vale x2? 3/4. Ok. Entonces pues, nos daría 1/4 aquí. Ahora para delta de x4 va a ser igual a x4 menos x3. Ok. ¿Cuánto vale x4? 3/2. Menos 1. Ok. Eso nos va a dar 1/2. ¿Sale? Ahora, para delta de x5 va a ser igual a x5 menos x4, que va a ser igual a 7/4, menos 3/2, que es lo que vale x4, y nos daría como resultado 1/4. Ok, aquí está. x5 vale 7/4. Ok. Y 3/4 que vale x4. Nos faltaría x6. Entonces, delta de x6 es igual a 2 menos 7/4. Aquí ya hice la sustitución directa. Ok. Que sería igual a 1/4. Entonces ya tendríamos las delta de x. ¿Sale? Que sería, bueno, estos resultados los vamos a ir colocando en nuestra diapositiva para que los vayamos visualizando. ¿Sale? Entonces nos regresamos a nuestra diapositiva. Tenemos nuestra fórmula, nuestro ejemplo, nuestros pasos y lo que acabamos de realizar, delta de x1 y las operaciones que ya realizamos anteriormente. Ok, aquí están ya bien hechecitas. Y obtenemos entonces delta de x, que es la resta entonces entre los puntos, entre las particiones de los puntos. Ok, bien. Nuestro paso número 3 va a ser determinar f de x. 1 asterisco o 2 o 3 o 4 o 5 dependiendo. ¿Sale? Entonces vamos a evaluar la función. Quiere decir entonces que nuestra función de nuestro problema inicial, que es f de x, x cuadrada menos x, es la que vamos a evaluar con los puntos que nos están dando en nuestro problema. ¿Sí? Vamos a evaluar entonces con los puntos muestra que nos dieron en nuestro problema inicial. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Este es nuestro problema inicial. Nos está diciendo que con estos puntos, con los que están aquí, x1 asterisco, con estos valores, vamos a evaluar la función. ¿Ok? Entonces, lo voy a colocar de este lado para que se vea un poquito más. Voy a colocar entonces f de x 1 asterisco. ¿Ok? Que va a ser igual a la función. ¿Cuánto vale entonces en este primer caso? Un tercio. Entonces coloco, voy a evaluar entonces el punto muestra de un tercio. ¿Cuál es mi función? X cuadrada menos x. Entonces sería un tercio al cuadrado menos un tercio. ¿Ok? Haciendo la operación sería 1 noveno
menos 1/3. Y eso sería igual a menos 2/9. ¿Ok? Ahí está. Entonces estoy evaluando las funciones con los valores de los intervalos muestra que me está dando aquí el problema. ¿Sale? Voy a evaluar entonces f de x 1 asterisco, 2 asterisco, 3 asterisco, así hasta llegar a 6. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí f de x 2 asterisco. ¿Cuánto vale el segundo punto? 3/4. Entonces la función de 3/4 es igual 3/4 al cuadrado menos 3/4. Eso va a ser igual a 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Menos, lo vamos a pasar a 12avos, a 16avos. 12 16avos. Ok, y resultado sería menos 3 16avos. Ok, luego f de x 3 asterisco. Y va a ser 7/8. Entonces de la función de 7/8 es igual a 7/8 al cuadrado menos 7/8. Eso nos va a dar 7 por 7 son 49 y 64 menos 56 64avos. Lo vamos a pasar a 64avos. Y eso es menos 7 64avos. Ok. Ahora f de x 4 asterisco. Y voy a evaluar entonces la función del valor de 4, que es 3/4. Ok, entonces f de 3/4 es igual a 3/4 al cuadrado menos 3/4. Ya voy a hacer ya la operación directa con el resultado. 4/9 f de x 5 asterisco f de 5/3, ¿vale? 5/3 al cuadrado menos 5/3. Y eso es 10, perdón, 10/9. Y f de x 6 asterisco para evaluar la función 9/5. Sería 9/5 al cuadrado menos 9/5. Se nos va a dar ya 36/25avos. Ok, entonces primero determinamos las delta de x y luego con los puntos muestra evaluamos la función. Ok, vamos a ver entonces en nuestra diapositiva Ok, ahí ya están los resultados de lo que acabamos de hacer anteriormente. Evaluamos entonces las funciones con los valores que nos estaba dando el problema, que son los puntos muestra. Ok, ahí están ya los resultados de lo que nosotros ya realizamos de manera rápida. Ok, lo siguiente, el paso número 4, va a ser sustituir en la fórmula cada uno de los valores que ya obtuvimos. En total ya hemos obtenido 6 resultados de delta x y 6 resultados de la evaluación de la función. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra función, ahora sí es plantear la sumatoria del intervalo que va de 1 a 6 de la evaluación de las funciones de xy por delta de xy, que sería lo mismo que sumar la multiplicación de la función evaluada por el valor de delta de x más el valor
que nos dio en la función evaluada de x2 asterisco por delta de x2. Así hasta llegar hasta la función de x6 asterisco por delta de x6 asterisco. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los valores que nos va a mostrar el problema. Veamos, teníamos f de x1 asterisco y delta de x1. ¿Ok? Entonces, este resultado que obtuvimos anterior fue 2/9 y el delta de x1, 1/2. El resultado de la evaluación de la función de x2 asterisco fue menos 3/16 y delta de x2 fue 1/4. Y así sucesivamente hasta que llegamos al resultado final de la evaluación de la función de x6 asterisco por delta de x6, que es 1/4. Vamos a ver entonces los resultados. ¿Sale? Tendremos que colocar, entonces vamos a corroborar que estos sean los resultados que hemos tenido. Entonces, la función f de x1, ¿sale? Vamos a ver. F de x1 menos 2/9, ¿ok? Que es entonces lo que sí tenemos aquí, menos 2/9. Y 1/2, que fue lo que obtuvimos en el resultado de delta de x1, que es esto, ¿ok? Aquí está. Luego el resultado de la evaluación de la función de x2 asterisco, que fue menos 3/16, aquí está, por el resultado de delta de x2, que es 1/4, ¿ok? Entonces, así con cada una de las funciones que nos está indicando. ¿Sale? Ok, vamos a ver entonces. Realizando pues ya el proceso de la multiplicación de fracciones, obtenemos los resultados siguientes. ¿Ok? Y ya realizando la operación de fracciones y realizando la sustitución, tendríamos el valor, la reducción de fracciones, ya tendríamos el valor de la operación y el resultado. Por lo tanto, ya el resultado, la división sería 0.67. ¿Ok? Entonces ese sería el proceso general para determinar una suma de Riemann con particiones irregulares. ¿Sale? Primero entonces tendríamos que, otra vez, de forma general, de nuestro problema tendríamos que primero determinar delta de x, ¿ok? Que es la resta de los puntos que nos dan al principio. Restar el valor de x1 menos x0, después de x2 menos x1, de x3 menos x2, y así sucesivamente con todos los intervalos. Después, los puntos muestra que nos dan nos van a funcionar o nos van a servir para evaluar la función. Hay que sustituir los valores que tenemos aquí en x para determinar, para evaluar la función. Y una vez que ya tengamos esos 12 resultados, entonces sí ya tendríamos que multiplicar el resultado que nos da delta de x por la función, ¿ok? Que ya son los resultados finales que nos muestra entonces en la parte final del problema, que son estos. ¿Ok? Ahora, como dijimos en el problema anterior, en el video anterior, va a haber particiones que son regulares y otras que son irregulares. ¿Sale? Vamos a ver entonces cuál es el proceso ahora para sumas de Riemann, pero para particiones regulares.